y eso es lo que va a ser importante en el diagnóstico. Pero cuando ya viene al hospital, el curso es grave. Generalmente llegan tarde, generalmente llegan complicados, generalmente con sepsis. Es muy tarde el diagnóstico. Y la mortalidad que alcanza es del 15 al 25%. Actualmente el diagnóstico ha mejorado con la ecografía y la tomografía. La mayoría de los abscesos está en el lóbulo derecho y en él generalmente en segmentos 6 y 8. Es poco probable que tenga un compromiso de los dos lóbulos o poco probable que tengan abscesos múltiples. El tamaño varía hasta los 10 centímetros, aunque hay descritos hasta los 25 centímetros de diámetro. Los que vienen de absceso biliar y portal, a pesar que se sostiene que no es polimicrobiano, en estos dos casos sí es polimicrobiano, con gérmenes gram negativos. La epidemiología de este absceso piógeno varía de 0.29 a 1.47%, es poco en realidad, pero se presenta generalmente en la gente muy adulta, entre la quinta y la séptima década de vida, y entre ellos mayor en el sexo masculino. Si revisamos la patogenia, vamos a ver que este absceso es invadido por diferentes vías. La vía biliar, alto porcentaje, generalmente por obstrucción de esta vía biliar, de la vía biliar extrahepática, ¿no? Por cálculos, por cáncer, por parásitos, que al obstruirse causan estasis en la vía biliar intraluminal, se infectan, se producen las colangitis, y estas secundariamente pueden producir abscesos hepáticos. Luego viene por la invasión portal, que es segunda frecuencia, más o menos el 16%, y estos son por infecciones directas de aquellas infecciones del tracto intestinal, que pueden ser apendicitis, divertículo, pancreatitis complicada, colitis ulcerativa, y todos ellos van a invadir el sistema porta y van a producir una pileflebitis. Y eso también se puede complicar con un absceso intrahepático. Luego, por contigüedad, vecinos que están a los costados del hígado, sobre todo el más frecuente es la vesícula, una colestitis aguda, purulenta, en cualquiera de sus formas. Las úlceras perforadas, pépticas, también pueden, por vecindad, hacer absceso hepático. Los abscesos sufrénicos, por supuesto. Y también la invasión bacteriana por vía arterial. Este es más o menos el 7%. Pero este viene por las bacteriemias frecuentes que se producen en nuestro organismo. Normalmente nosotros tenemos bacteriemias muy frecuentes. Pero si hay alguna inmunodepresión o baja la defensa por cualquier mecanismo, puede formarse un absceso hepático por esas bacteriemias. Y otra patogenia, es los traumatismos. Después de un traumatismo, ya sea cerrado o abierto, se forma un hematoma o se forma una solución de continuidad, y esto puede terminar en un absceso hepático. Las criptogénicas son las famosas idiopáticas de origen desconocido. No sabemos de dónde vino, no hay un foco primario de infección, sin embargo, terminó en un absceso hepático. Los abscesos pueden ser únicos o múltiples. Generalmente son únicos. Los múltiples se asocian a lo que ya habíamos dicho cuando bien tienen origen biliar o portal. Los polimicrobianos están entre el 26 y 64%,
y más frecuentes son únicos, felizmente. Y los monomicrobianos están formados por las Klebsiella pneumoniae y el Streptococcus milleri. Entre los gram negativos, el origen está el Escherichia coli y la Klebsiella. Siguen en orden mucho menos frecuente las enterobacterias, las pseudomonas y el proteus. Y entre los anaerobios, el Bacteroides fragilis, el Fusobacterium y los Streptococcus y Clostridium. Acá vale recalcar que entre todos, en general, la mayor etiología es la Escherichia coli. Estos son los gérmenes que nos invaden y nos van a hacer el absceso. Son gérmenes microscópicos y en sus diferentes formas. ¿Cuál es el cuadro clínico? Generalmente subclínico, puede haber un dolorcito abdominal, febrícula, falta de apetito. Puede haber hepatomegalia también si el absceso es muy grande, malestar general, pérdida de peso porque no comen, no porque hay una enfermedad consuntiva, sino que no están comiendo bien, pierden el apetito. Ictericia si hay compresión biliar o si hay una colangitis o si hay una septicemia y vómito. Son síntomas inespecíficos. Aquí se describe una triada que es lo mismo de una colangitis, ¿no? Dolor, fiebre y ictericia. Pero hay una confusión, pero generalmente cuando hay esto, si no hay colangitis, hay que pensar en un absceso hepático. Entre el examen clínico, el hepatomegalia vamos a encontrar en un 60%, ictericia en un 31%, sobre todo cuando viene de la vía biliar. Hay que estar pendiente de las complicaciones porque un gran porcentaje ya llegan complicados o se nos complica mientras estamos estudiando al paciente. Puede haber una ruptura, inclusive por traumatismo, hacia la cavidad peritoneal o a la pleura o al pericardio. Y puede llegar el paciente a hacer un shock séptico. Esas son las complicaciones más severas. Y el diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero el cuadro clínico. Hay que ponerle bastante énfasis en la anamnesis, en el examen. Como siempre es la primera parte de hacer un diagnóstico. En lo que es hematología vamos a encontrar leucocitosis con desviación izquierda. Podemos encontrar o se encuentra anemia en un gran porcentaje. Y las pruebas de función hepática pues, van a estar ligeramente aumentadas. No es aumento considerable, no vamos a tener una bilirrubina de 7, de 8, ni de 5, salvo que el origen sea vía biliar, sea una congestión vía biliar. Si no, no. Los cultivos sí hay que hacerlo. El cultivo generalmente se puede hacer, inclusive se debe hacer los hemocultivos o los cultivos por aspiración que se hace de la cavidad quística, de la cavidad del absceso. En la radiografía del abdomen podemos ver una hepatomegalia, o sea, no característico en la radiografía. Lo que vamos a ver es un aumento, una elevación del diafragma de ese lado. Y si es un anaerobio, podemos ver niveles hidroaéreos. O también si hay un asa intestinal, lo que se conoce como el nombre de asa satélite. Pero esa presencia de aire en el intestino es por una parálisis local del asa que está vecino. Y si vemos dentro de la cavidad aire, no es por el intestino, sino por la presencia de anaerobios. La ecografía sí ayuda bastante, inclusive nos mide el tamaño del absceso, tiene una especificidad y sensibilidad alta. Por supuesto, la tomografía mucho mejor. Inclusive la tomografía se puede detectar un absceso desde los 5 milímetros. Y además, la tomografía nos va a explorar mejor
los segmentos posteriores que a veces la ecografía no puede hacer. Y para el cultivo, si no es hemocultivo, se hace la aspiración por aguja fina. Por supuesto, esto se hace ecoguiado o guiado por tomografía. Ahora es muy frecuente este cultivo porque hay bastante facilidad de hacer por la ayuda de la ecografía y de la tomografía. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico. Esta es la radiografía. Es un absceso con un nivel hidroaéreo de una radiografía con un hemidiafragma elevado a comparación del lado izquierdo. Una ecografía nos da las medidas, las características del contenido y lo mismo una tomografía en el lóbulo derecho hepático. Entonces, estas son las radiografías por imágenes que nos ayudan para hacer este tipo de absceso. El pronóstico. El pronóstico va a depender de tres cosas. De hacer un diagnóstico temprano, oportuno. Si ya llega a nuestra responsabilidad, no debemos estar dilatando. Iniciar antibiótico terapia también temprano, en cuanto venga. Y un drenaje oportuno. Recordemos que la piedra angular de todo absceso es el drenaje. No podemos estar esperando drenar después de 7, 8 días de tratamiento antibiótico, porque no va a ayudar. El paciente que va a tener mejor pronóstico es el paciente a quien le hemos drenado bastante temprano. Y ahora hay mucha facilidad, pero vamos a tener un paciente con mal pronóstico cuando ya llega a un shock séptico, coagulación intravascular diseminada, en los inmunodeprimidos, los que tienen hipoalbuminemia severa, los desnutridos, por supuesto los diabéticos y los que tienen enfermedad maligna. Entonces, nuevamente recalcando, mucho va a depender del drenaje efectivo. Y si el drenaje no es efectivo, va a ser un mal pronóstico. Nos hemos demorado mucho en lugar de drenar primero, segundo o tercer día, estamos drenando después de 7 días esperando que el antibiótico mejore el absceso. Eso es una utopía. No debemos esperar que un absceso, una colección, mejore con el antibiótico. Esa es una decisión muy relajada. Y la sobrevida varía entre el 88 y 100%. Depende de lo que estamos comentando, del drenaje oportuno, del diagnóstico oportuno y del uso del antibiótico pertinente. Entonces, ¿quiénes fallecen más frecuentemente? Los que han llegado a la sepsis y a la falla multiorgánica. Factores de riesgo. ¿Quiénes son los que a quiénes debemos tenerle importancia en el manejo del paciente? A los de edad avanzada, a los que tienen cáncer, a los diabéticos, a los pacientes que tienen alguna historia familiar de haber hecho absceso. No es hereditario, no hay un gen, pero sí hay una predisposición familiar a aquellos que han tenido abscesos familiares, sean padres o hermanos, hay que tener presentes en la historia. Y luego está en riesgo los que tienen pues un tiempo de enfermedad muy largo, demasiado largo, por supuesto los que están en shock séptico, los que tienen problemas respiratorios, derrame pleural, o si hay gas dentro del absceso. Ese es un anaerobio. Con más razón todavía, el drenaje debe ser lo más rápido posible. Y por supuesto, cuando los abscesos son múltiples, es mejor tratar un absceso único que múltiple. Y además también el riesgo es mayor cuando hay un absceso en cada lóbulo.
o cuando se complica con una ruptura de repente por un traumatismo. ¿Y quiénes están en riesgo en lo que respecta al laboratorio? Los que están aumentados en las fosfatas alcalinas, la bilirrubina, urea y creatina. Ellos tienen mayor riesgo. ¿Quiénes más? Los que tienen hipoalbuminemia, y sobre todo si está muy marcado. ¿Y quién otro? Por supuesto, los que tienen el hemocultivo positivo. Ellos son, todo este grupo, son los que tienen factores de riesgo y a los cuales debemos tener bastante atención en el manejo. El tratamiento. Antibiótico terapia. Comenzar empíricamente desde el momento que hemos abordado al paciente. No podemos dejarlo al día siguiente. Empírico. Y ustedes recuerden que todo tratamiento que se inicia es empírico. Ninguno se comienza después de haber tenido el resultado del cultivo. ¿El cultivo se hace para qué? Para hacer un seguimiento, para ver si efectivamente el antibiótico que hemos prescrito está relacionado con la sensibilidad de la bacteria, o es que estamos dando un antibiótico que la bacteria es resistente. Entonces, esa sensibilidad nos viene sensible, resistente, intermedio. Si nos dice, si nos responden cultivo, el antibiograma sensible para lo que estamos administrando, entonces se seguirá el tratamiento 7, 10, 14 o hasta 21 días. Pero si nos dice o nos reportan que, por ejemplo, estamos dando ciprofloxacina y nos dice resistente, tenemos que cambiar inmediatamente ese antibiótico. Más aún sabiendo que el cultivo nos va a llegar después de 2 o 3 días. Y es más, a veces la evolución también ayuda mucho, la evolución clínica. Si es un paciente que está con fiebre, que está con dolor, el primer día probablemente esté igual, al día siguiente su sintomatología y su fiebre va a empezar a bajar, al tercer día, cuarto día, mucho mejor, entonces clínicamente también podemos evaluar. Pero si el dolor, si la sintomatología persiste igual o si está peor en el tercer o cuarto día, si no contáramos con cultivo, tenemos que rotar ese antibiótico. Ese antibiótico no está haciendo el tratamiento que estamos buscando. Luego el drenaje percutáneo, que puede ser con catéter, o el drenaje con punción con aguja fina, punción y aspiración con aguja fina. Si con esto se puede sacar la muestra y se manda al cultivo, muy bien. Entonces esperamos el cultivo. Y si no, haremos el drenaje quirúrgico. Y al momento de hacer el drenaje quirúrgico, lo que vamos a hacer primero, antes de evacuar todo, con mucho cuidado, tener un frasquito estéril, sacar una muestra y mandar al laboratorio. ¿Para qué? Para lo mismo que hemos comentado arriba, para poder certificar que nuestro antibiótico que se está utilizando es el indicado. Entonces, esos son los pasos del tratamiento. Este es el famoso drenaje percutáneo. Acá han colocado un catéter y está aspirando pus. ¿No? Este pus, este es un catéter que está en la cavidad. La secreción purulenta se separa un frasco estéril y se evacúa. Y es más, se puede hacer lavados a través de este catéter. Este es el drenaje convencional, con abdomen abierto. Si ven ustedes, acá están los instrumentales, acá están los dedos, entonces la secreción purulenta, ¿no? Y el laparoscópico. Entonces acá ya no se invade, ya no se hace una incisión de pared y se hace el drenaje laparoscópico. Por supuesto, el drenaje laparoscópico hoy por hoy es el tratamiento más indicado
el que menos va a diseminar, se lava muy bien. El único inconveniente del laparoscopio es que demora más, porque la irrigación, la aplicación de agua es lento. En cambio, y por lo tanto hay que echar de poquitos y aspirar hasta que el agua quede claro, hasta que el agua esté claro. En este caso, no, como tenemos el abdomen abierto, a ver, pásame una riñonera con agua tibia, echamos toda la riñonera y por este Yankaur se llama este aspirador, se aspira pues en un minuto, ni un minuto todo lo que hemos, entonces el lavado es mucho más rápido, que mucho mejor que la laparoscópica, no. En la laparoscópica lo que hay que tener es paciencia para el tiempo, para dejar bastante limpio, bastante la cavidad abdominal. Y es más, hay que hacer el lavado no solamente del absceso, porque esto se va a filtrar a las zonas de declive. Entonces, el lavado acá también se hace sistemático. Si se comienza a lavar, después de haber expirado, se lava el flanco, por decir el flanco derecho, se coloca unas gasas grandes para que vaya secando los fondos de saco, el flanco izquierdo, y nuevamente se vuelve a lavar la zona del absceso, y cuando uno ya está claro y vamos a cerrar, se saca todas las gasas, por lo tanto va a quedar seco del líquido contaminado. En cambio acá, en el laparoscópico, hay que ir cambiando de posición. Ahora hay que rotar al lado izquierdo, ahora semisentado, entonces todo eso lleva tiempo, pero es mucho mejor el drenaje por vía laparoscópica. Si pasamos al absceso mediano, comenzaremos con el diagnóstico diferencial, diagnóstico clínico. La edad es mucho, el absceso mediano es más frecuente en gente más joven y el piógeno es en gente más adulta. En el amediano es igual en ambos sexos y en el piógeno es igual en ambos sexos y en el amediano mayor en los hombres. La raza más o menos igual, no ayuda mucho clínicamente. El dolor va a ser un poquito más frecuente en el amediano y menos frecuente en el piógeno. Luego, en lo que se refiere a fiebre, no hay mucha diferencia. Los escalofríos, por supuesto, es por la fiebre, no necesariamente es por la repercusión, sino si es el amediano o no, pero depende del grado de temperatura. La serología positiva, por supuesto, nos va a descartar el piógeno y el amediano va a ser positivo para la serología EAIG. El número de abscesos, generalmente en la mediana es solitario y puede haber un piógeno más o menos casi el 50% y aún en los dos lóbulos. La ubicación del absceso siempre está en ambos lados al lado derecho, pero esto es por cuestión física. Como hay mayor irrigación al lado derecho, la mayoría se va a ubicar en el lado derecho. En lo que se refiere al viaje de pacientes, sí es importante preguntar dónde viajó, porque hay lugares endémicos. En cambio, el piógeno puede ser en cualquier lugar. Los diabéticos, más o menos, es menos frecuente la mediana, el piógeno más frecuente. En lo que se refiere a la ingesta de alcohol, no hay diferencias. Tampoco lo que se ictericia, la elevación de bilirrubina, en lo que se refiere, tampoco hay mucha diferencia. Las fosfatasas va a ser similar, salvo que hay compromiso de vía biliar. Los cultivos va a ser positivo en el piógeno y en el amediano no. Y la mortalidad es mucho mayor en el piógeno. Y el amediano es de evolución inclusive mucho más lento. Estas son las diferencias clínicas que hay que tener presente al momento de hacer el estudio. Epidemiología. Aquí en el amediano hay que tener presente, primero, que el contagio es de humano
a humano. El huésped principal son los animales, perro, gato, zorro. Y también, ¿dónde vamos a contaminarnos? Con las aguas y los vegetales regados con aguas hervidas. Generalmente es más frecuente en los climas tropicales y en lugares donde la salubridad es deficiente. Allí va a ser endémico, porque vamos a tener portadores sanos. Es más, en los países desarrollados no hay absceso amebiano. ¿Y cuándo va a aparecer? Cuando llegan los viajeros, los inmigrantes, los que van a visitar, contaminan a las personas que están en las zonas desarrolladas, donde su agua, desagüe, está bien controlado. Y las que van a llevar el absceso amebiano son los que van de otros lugares endémicos. En los lugares endémicos, la de ameba, el 50% de la población está infestado en nuestro país, en la selva. 55% del país infestado. 55%. No es poco, o sea, la mitad de la población. Si viene a visitarnos una persona de la selva, entonces nosotros vamos a tenerlo en la casa varios días o varias semanas y nos está infestando. La patogenia, la ameba histolítica es un parásito anaerobio, vive en su estadio de quiste. En su estadio de quiste es resistente al calor inclusive, y no se disemina así. Cuando el quiste maduro es ingerido, no se descompone en el estómago. El estómago pasa viable. Llega al intestino, entonces en el intestino recién se libera. Y cada quiste libera 8 trofozoitos. Y esto va al colon. Y en el colon va a existir 3 estadios de vida. 3 estadios. 1, cuando el parásito vive libremente sin hacer daño en la mucosa intestinal. Este es el portador sano. No ha invadido la mucosa, por lo tanto, nadie sabe si este es un portador sano, no le molesta. El otro es cuando el trofozoito produce lisis en la mucosa intestinal y las famosas úlceras amebianas. Este paciente va a comenzar con diarrea, la famosa diarrea amebiana, que inclusive puede ser una orientación clínica cuando nosotros hacemos la historia clínica del paciente. Y el tercero, no solamente ha hecho daño, ha ulcerado, sino ha ingresado al sistema porta a través de las venas mesentéricas superior o inferior. Estos van a ser la patología extraintestinal y los abscesos hepáticos o pulmonar. Entonces, ese es el mecanismo de invasión en nuestro organismo. Por eso es que hay el grupo de portadores sanos, el grupo que tiene diarrea y el grupo que hace absceso amebiano. Cuando este absceso, cuando este parásito llega al hígado, primero se adhiere a las células, activan su destrucción celular liberando enzimas, hidroliza nuestras células y producen necrosis localizada
Y esa necrosis, como hay gran cantidad de trofosocitos, van horadando, van formando una cavidad en forma progresiva. Se forma una cavidad, entonces ocurre que en el medio del absceso va a haber detritos. En la periferia van a estar los trofosocitos vivos invadiendo, extendiendo su invasión. Una propiedad de estos parásitos es que rápidamente van a desarrollar los anticuerpos IgA, que son detectados en los exámenes auxiliares. Este es el ciclo de vida. Miren, primero ingresa el quiste. El paciente lo ingiere o la persona lo ingiere, el estómago no se afecta, en el intestino delgado se libera y llega al intestino grueso. También se puede liberar en el intestino delgado, pero la gran mayoría se libera en el intestino grueso. Entonces, primer problema, vive el parásito adherido a la mucosa, no hace daño. ¿Y qué ocurre? Diarrea intestinal, llamada también disentería mediana. Si invade mucosa y en forma extensa con solución de continuidad, vamos a tener la famosa úlcera. Y si pasa, atraviesa por el sistema porta, invade hígado, pulmón o cerebro, vamos a tener los abscesos amebianos a distancia del intestino. Ese es el ciclo vital. Entonces, esta es la etiología, este es el tamaño de la ameba, más o menos de 10 a 20 milimicras. El trofozoito tiene cuatro núcleos, y el quiste, el parásito, el parásito tiene 4 núcleos y el trofozoito un solo núcleo. Esa es la característica. Entonces, los vivos saben que son unicelulares, parásitos unicelulares anaerobios. Esta es la patología anatómica, el absceso hepático con tabiques, tabicado, con zonas de necrosis. Acá están los detritos y acá están los trofozoitos haciendo daño cada vez más grande, invadiendo la cavidad. En la clínica son las mismas sintomatologías del absceso hepático. La única diferencia es que si está haciendo una úlcera mucosa, va a haber diarrea, o puede presentar generalmente dolor en el mitorápice inferior, pero que tampoco es un signo importante de la ameba. No hay diferencia clínicamente entre el absceso piógeno y el amebiano, salvo estas dos características. El diagnóstico, por supuesto, una clínica prolija, sobre todo averiguar la epidemiología, de dónde viene, y si en el lugar donde está ha habido pacientes que tienen diarreas disentéricas, o sea, amebianas. En el laboratorio vamos a encontrar eosinofilia, en ubicación del parásito en las heces o en el aspirado del absceso, pero son del quiste, claro, del quiste amebiano, del absceso del quiste amebiano, y detectar las inmunoglobulinas. La hemoglobina, fosfatasa alcanina pueden estar alteradas o no. En la radiografía de tórax podemos ver solamente aumento, pero no vamos a ubicar, no tiene ningún signo que nos diga en una radiografía este es un absceso amebiano. Solamente la elevación del diafragma, que también ocurre en el absceso piógeno, con la diferencia de que en el piógeno, si hay aire, podemos sospechar que definitivamente es piógeno. En ambos puede producir derrame pleural o atelectasia por vecindad, por irritación de la pleura.
la ecografía ayuda bastante y la tomografía mejor. Esos son los dos exámenes de ayuda que nos van a ayudar a hacer mejor el diagnóstico. Acá está la ecografía. La radiografía, solamente hay un absceso, una elevación del diafragma en comparación del otro. Inclusive los costos, los senos diafragmáticos están libres. Es difícil acá decir si esto se trata de un absceso amebiano o piógeno, pensando en los dos. Pero también otras patologías pueden dar esta imagen. En la ecografía sí nos ayuda. ¿Por qué? Porque la característica de tener tractos es más en el amebiano que en el piógeno. Y por supuesto, la tomografía, ¿no? Igual se ven los tractos dentro del absceso. Entonces, eso nos ayuda en estos dos exámenes, ya tomográfica o ecográficamente, sí ya nos van a informar en conclusiones, paciente portador probablemente de absceso mediano, y nos dicen hacer correlación con la historia clínica, ¿no? Entonces, los ecografistas, los radiólogos también se cuidan y nos dicen que tenemos que cumplir con nuestro papel de correlacionar a sus exámenes con la historia clínica. Tratamiento. Ahora el tratamiento es bastante efectivo con el metronidazol, cualquiera de estas 5 drogas. Los más frecuentes son los 3 primeros, no es 1-3, sino es 1-2, ahí está errado. Y inclusive la cloroquina se utiliza. Luego el drenaje también acá es importante. El drenaje, estamos hablando de un absceso. Si en el piógeno estamos diciendo la piedra angular del absceso es drenaje, acá también drenaje, que puede ser percutáneo, ahí está el percutáneo, ahí está el catéter, está aspirando, la característica achocolatada, característica del absceso mediano. Y si no, se hará por absceso, con cirugía laparoscópica o convencional similar al piógeno. Luego de la apertura de la cavidad o con identificar el absceso, primero una muestra en un frasco estéril y se envía al laboratorio. Luego la apertura y la aspiración de todo el contenido. Y nuevamente, si bien es cierto, hay antiparasitarios excelentes, pero esta parte del drenaje no podemos descuidar. Es lo primero que debemos hacer y no esperar que solamente estos medicamentos hagan el tratamiento. Mientras nosotros estemos esperando 5 o 10 días, el paciente se nos va a complicar y va a ser difícil recuperar y la morbimortalidad es alta. Muy bien, esas son las características de los dos abscesos, el piógeno y el amebiano. Ahora vamos a revisar hidatidosis hepática. Este es otro parásito, es una zoonosis, no vive en los hombres como el amebiano, vive en los animales, en los carnívoros. El huésped definitivo es el carnívoro, el carnívoro, el intermediario, o sea, el que se come los huevitos, son los herbívoros, y el hombre por accidente se contamina por jugar con los perritos, porque nunca el hombre pues se come las vísceras crudas, ¿no? En cambio los perros sí comen. Cuando hacen el sacrificio de los animales, las vísceras los eliminan a un costado para que los animales carnívoros coman esa víscera. Por eso es que nosotros no somos los huéspedes definitivos, a pesar de ser carnívoros, porque comemos carne cocida. Entonces, existen en el mundo 4 tipos de equinococos. En nosotros, el frecuente es el equinococcus granuloso. El ciclo vital.
Lo mismo, acá el ciclo vital está acá. Perro, huevo, pone el huevito, es un hexacanto. El carnerito se come en la hierbita y es el ciclo vital. Acá vive, acá se da la vuelta. Pero nosotros este quiste lo comemos accidentalmente y va a ocurrir lo que ocurre en el herbívoro. Se va a formar el quiste en nuestros órganos internos. Ningún órgano se excluye. Lo más frecuente es hepático y pulmonar. Incluso hay quistes hidatídicos descritos en el ojo, en el hueso. ¿No? Entonces, frecuente, ¿dónde vamos a ubicar? En lugares de pastoreo. Y generalmente donde hay lugares de pastoreo para que cuiden a los animalitos, hay perros. Y estos perros se alimentan de las vísceras de los animales sacrificados crudos. Y ahí va a ocurrir la infección. Nuevamente, el definitivo carnívoro, el huésped intermediario, los que comen hierba, el hombre, por suerte, se saca la finca, y la cadena de transmisión es ganado, perro-hombre. Hay lugares endémicos, en todas partes no hay lugares donde hay ganado, donde crían ganado. En nuestro país está Perú, en el Perú, Junín, Cajamarca, Arequipa, Cusco y Puno. Pero también Bolivia, fuera del país, también Uruguay, son los que tienen las zonas endémicas de la hidatidosis hepática. Les presento al parásito, esta es su medida, frecuentemente más en el hígado, y en el hígado siempre por características de la mayor cantidad de circulación, el 85% en el derecho, pero este es el porcentaje de hidatidosis múltiple, no solamente en el hígado, puede haber en el hígado y otros lugares. Y le sigue en orden a esta estadística el pulmón, y luego en otros lugares un 10%. El adulto es la tenia, luego la hidátide, que es la vesícula, son como unos huevitos blancos. Esta membranita es una membrana dura, y es una membrana dura, y los huevos, que son los hexacantos, embrionados. Estos son los que invaden. Entonces, en el hombre, la infestación sucede, repetimos nuevamente, al ingerir los huevos. Estos huevos vienen en la parte, en la región perianal, en los pelitos del perro, o en las verduras, o en aguas contaminadas. Luego, ingresan al intestino, pasan a la sangre y van a invadir hígado, pulmón y órganos. Este parásito altera los órganos porque va a invadir, va a crecer. Y también este es un parásito que va a alergizar. Va a haber eosinofilia. La clínica es asintomático de mucho tiempo de evolución. En Lima existe quiste hidatídico, pero no primario, sino importado de nuestras zonas endémicas. Generalmente en niños, adolescentes, sobre todo que han vivido en lugares endémicos y luego se han venido a Lima, y en Lima a los 40, 50 años aparece con su quiste hidatídico. La evolución es muy larga. El crecimiento va a depender del órgano donde está alojado y también del estado nutricional. Los dolores, no hay ninguno de estos síntomas, son orientadores para el diagnóstico. Un dolorcito, probablemente a veces sin importancia, dificultad para comer, para digerir. Si hay una tumoración se puede sospechar, y esta reacción alérgica sí, cuando es una eosinofilia persistente en un hemograma, no le entramos
no le encontramos explicación y no tiene alergias a rinitis ni problemas respiratorios alergizantes, debemos hacer un estudio para quiste diatídica. Los estados generales no, generalmente nunca se opera por emergencia de la hidroperosis, salvo complicado, pero no todos son. Te dan todo el tiempo necesario para que estudies, para que evalúes, para que se haga un tratamiento adecuado, inclusive medicarlo actualmente, ¿no? El diagnóstico, tener presente lo epidemiológico, claro. ¿De dónde viene usted? Ah, yo vengo de Ancash, de Puno. ¿Y a qué se dedicaba? Me dedicaba a cuidar ganado. Muy bien, ya tenemos un punto. Hay que buscar la localización, identificar dónde está, cuántos hay, qué tamaño es. También hay que estudiar si el parásito está vivo o muerto, porque hay características que nos dicen que el parásito puede estar muerto. Y después vamos, en los siguientes cuadros les voy a explicar qué cosa es la adventicia. Tenemos que evaluar si esa adventicia está indemne, está normal o ya está patológico. Y en la serología, por supuesto, vamos a encontrar dos exámenes que nos ayudan mucho. O se puede hacer también por visión directa, aspirando el líquido y mandando al microscopio, y nos van a informar que son escólisis lo que contenía el líquido que hemos enviado al laboratorio. Eso ya el estudio microscópico. Todos estos hay que tener presente para el diagnóstico. Estas son las pruebas más importantes. ELISA y Western blot. Existen todos ellos. Antes se usaba mucho el arco quinto, pero no nos ayuda mucho y es mejor asociar. Cuando se asocia estas dos pruebas, la especificidad y sensibilidad aumenta muchísimo y es mejor. No hay que tener, lo que debo de dejar claro es que si esta prueba es negativo, no nos descarta la enfermedad. Si dice que es positivo, sí nos dice que está con quiste diatídico. Eso hay que tener en cuenta. No podemos decir, esto sí está en negativo, no es quiste. Eso no. Y si estamos haciendo el estudio y nos dicen que estas pruebas son positivas, entonces vamos por buen camino para hacer el diagnóstico de quiste diatídico. Estas son las imágenes. Esta es una radiografía, que es lo que anteriormente se usaba mucho. Solamente con ayuda radiográfica se hacía el diagnóstico. Aquí se ve una imagen redondeada, con estas imágenes que parecen al hueso, calcificadas. Este es un quiste diatídico calcificado. O sea, se ha calcificado la membrana quística. Y este quiste está muerto, no está vivo. Hoy, en la ecografía, por supuesto, nos dan las características, inclusive no solamente nos dan la característica del grosor de la pared, del tamaño, nos dicen inclusive si tienen o no vesículas, etc. La tomografía mucho mejor, ¿no? Mucha mayor información. Nos dan, este es el tamaño original del quiste. Estas son las vesículas intraquísticas, que son estas mismas grandes, pero en pequeño, con las mismas características. Este es un quiste multilocular. Y gracias a esto, el doctor Garvey nos hizo una clasificación, que son de 5 tipos. El tipo 1 es una colección de un quiste vivo único, solito, solamente con su líquido cristal, ¿no? Cristal de roca, y en su interior va a tener escólisis, que son las partes infectantes del quiste dentro de la vesícula. Este es el 2. Lo que va a demostrar el 2 que esta es la adventicia.
O sea, la capa quística, la única capa quística propia. Y esta capa no está adherido al órgano. Esta capa se mantiene por la presión intraquística. Cuando esa presión se cae por alguna razón, la membrana se desprende automáticamente. Inclusive radiológicamente, antes nosotros veíamos que esta membrana se había caído y le llamábamos la imagen de Gamalote, ¿no? Se le llamaba así porque se había caído el quiste. No veíamos pues como ahora en la ecografía ni en la tomografía, ahora se ve perfectamente. Antes solamente veíamos que esta imagen está caída y hay un espacio arriba. ¿Sí? Eso es todo Sí, lo tú que me se dijiste, veía pero no. en la radiología. Esta es una, por si acaso, esta es una clasificación tomográfica. El 3, multilocular, un montón de vesículos. Ahí está, un montón de vesículos. Esta es la famosa, en el 2, perdón, regresando al 2, esta es la membrana que se ha caído, esta es la membrana principal, la membrana del órgano, y está ahí un vacío. En el 3, el dibujo, y acá está la imagen. En el 4, ya no hay quiste, no hay nada. Este está ocupado por algo, y ese algo generalmente es pus. Puede ser bilis, pero si acá hay pus o bilis, ya el quiste está muerto. Ya no es viable. Ese es el 4. Y el 5, quiste Mamá, ya totalmente dijeron muerto. que tiene la mocha. Perdón. En el 5 es el quiste calcificado. Calcio. Tiene Blanco, pancreatitis. igual que hueso. Ese es el tipo 5. Entonces ahora esto pues se ve perfectamente en una tomografía, lo que antes era una dificultad de hacer el diagnóstico. Se va a internar. A ver, El ¿quién está pronóstico es hablando ahí? reservado. Por favor, apaguen su micro. A ver, Dile, dile que le hagan su ecografía. Ah, pero no está con Bianca. Bianca lo llevó sola. a ver ese alumno que está ¿Sí? hablando, por favor. Quiste, el tipo 5 es calcificado, no viable. Estos dos no son viables. Estos 3 son viables. Aquí ya hay un problema. La imagen de la caída de las membranas, ya este quiste está en dificultades. Muy bien, esa es la clasificación de Garvey entonces. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Primero, evitar que se disemine, porque ese líquido cristal de roca es un líquido transparente, como el agua cristalina. Ese líquido va a contener un montón de cabezas del quiste que son infectantes. Entonces, evitar que eso se disemine en el lugar que estamos operando o en la periferia. Luego, hay que extirpar el componente del parásito. O sea, sacar toda la vesícula gigante. Esa vesícula es una membrana gruesa, blanca, nacarada, no se rompe. Cuando uno hace apertura de la cavidad en lo que corresponde al órgano, y como ya hemos evacuado el líquido, se desprende solito y se agarra con una pinza y se saca todo como si fuera una pelota. Después de haber sacado quiste, hay que tratar la cavidad. La cavidad no lo podemos dejar así abierto, dependiendo también del tamaño de la cavidad. Y hay que revisar esa cavidad para ver si tiene fístulas. Si hay fístula biliar, hay que cerrar la fístula porque esa fístula espontáneamente no cierra. Hay que cerrarla. Si es bronquial, hay que cerrar la fístula bronquial. Luego, evitar la recidiva con el sembrado si no hemos tenido el cuidado de evitar la diseminación. Y controlar pues la hemorragia, ¿no? Intraoperatoria o postoperatoria, o tratar alguna lesión externa que existiera. Y siempre, siempre hacer en un tiempo corto la cirugía. Entonces, vamos a explicar la anatomía del quiste. Esto se lo voy a explicar en la siguiente imagen, solo que tengan en cuenta esto, precisar.
El quiste, que es una membrana lleno de líquido, está pegado al órgano solamente por esta presión. De 40 a 80 centímetros de agua. Si esto baja a 30, la membrana se cae solita. Tendríamos el Garbi2. Otra característica que quiero que tengan presente es ¿qué contiene esto? Este cristal de roca. Sodio, potasio, magnesio, cobre, fierro, fósforo, lípidos, aminoácidos y proteínas. Esta es lo que hace la reacción alérgica. Por eso es antigénico. Antigénico. Y vamos a la anatomía. Muy bien. Acá vamos a ver 3 membranas. 3. La interna, la verde, se llama germinativa. O sea, ese es el lugar donde se va a reproducir estas cabecitas del quiste, que se llama arenilla hidratídica en conjunto. Y estos, cada centímetro de cabecitas que lo hemos recolectado, o cada milímetro, o cada centímetro cúbico, va a tener 400,000 cabecitas. Y en total hay entre 5 a 6 mililitros de cabecitas. Ahora multipliquen cuántos quistes podemos sembrar si nosotros diseminamos en el quiste en el acto operatorio. Y algunos dicen que hasta 10 mililitros. Entonces, es importante tomar las precauciones bastante rigurosas cuando opera un quiste. La operación es fácil, no es difícil, pero hay que evitar la diseminación. Entonces, esta membrana germinativa, además de producir las cabecitas, producen sus vesículas. Por eso es que el Garbi1 es solamente cuando existe una membrana germinativa y no hay vesículas. Garbi3, una membrana germinativa y en su interior un montón de quistes. Entonces, esa es la característica de la membrana germinativa. Luego tenemos 2 membranas. La intermedia, que se llama cuticular. Esta es una organización como si fueran las catáfilas de la cebolla. Son un montón de membranitas. Son selectivos, ultraselectivos. Esta membrana está ligeramente adherida a la membrana del órgano que se llama adventicia. Son ultraselectivos, ¿qué significa? Van a dejar pasar al interior del quiste solamente los alimentos que ellos necesitan. No va a dejar entrar cualquier alimento que ellos no lo necesitan. Por eso es que es selectivo esta membrana cuticular y está formado como una cebolla, con varias capitas finitas. Y luego tenemos la adventicia, que es propio del órgano, porque como está creciendo, se va comprimiendo, se va formando un conjunto cicatricial y se convierte en una membrana del órgano en la cual está alojado el quiste. Esa es la anatomía del quiste hidatídico. Muy bien. Entonces, el tratamiento vamos a abordar el quiste con esa palabrita del PAIR, tratar la cavidad. Después les voy a explicar cada uno de estas palabritas que probablemente para algunos son raros. Cuando uno trata de cierre primario, taponamiento, epipoplastía, marsupialización, etc. Todo esto les vamos a explicar en los siguientes slides. Y también actualmente están haciendo el PAIR ya como punción aspiración y el PAIR-PEVAC dependiendo de si el quiste es mayor o igual a 5 centímetros de diámetro. Y los grandes quistes, los grandes tratamientos cruentos, con lo cual lamentablemente yo no concuerdo. No es necesario. Necesario es para el ego del cirujano, pero no necesario para el tratamiento del paciente. Muy bien. ¿Qué cosa es el PAIR?
Esto es una mnemotécnica para acordarnos, no es nada especial. Esto es para acordarnos, para decir qué estamos haciendo. Lo primero que se hace cuando se aborda un quiste, este es ya la adventicia fuera del quiste, lo primero que se hace es aislar la zona. ¿Y qué cosa es aislar la zona? Con gasas grandes embebidas en un escovicida. ¿Y quién es el escovicida? Son los líquidos hipertónicos. Cloruro de sodio al 33%, usado hoy día universalmente. Y se han usado muchos productos. Si ustedes leen la literatura van a encontrarse con gran cantidad de productos que se usó en el acto quirúrgico. Algunos incluso dañinos como el formol. El formol también fue usado, pero terminaba pues, con un daño local. En cambio, la sustancia, el líquido hipertónico no hace daño a nosotros, pero al quiste lo revienta a las cabecitas, mueren las cabecitas. Una vez que hemos aislado, vamos a suponer que vamos a hacer la incisión acá, todo esto está totalmente cubierto de gasa embebida en sustancia hipertónica. ¿Qué es lo primero que se hace? Vamos a punzar con un trocar. Vamos a ingresar a la cavidad sin que se derrame el contenido. Cuando uno punza, se pone 2 pinzas a los costados y el ayudante tiene que tener fijo para que no se salga el trocar. Porque si se sale el trocar, va a salir, se va a evacuar, se va a derramar el contenido a la periferia y estamos contaminando. Entonces, primer objetivo, punzar. P, punción. Luego de punzar, vamos a aspirar. Estamos jalando el líquido. Supongamos que hemos aspirado 40 centímetros. Muy bien, entonces aspiración. Evacúo ese líquido y mi jeringa voy a cargar con 40 centímetros del escovicida. Y ahora voy a inyectar los 40 centímetros, o sea, voy a regresar a la cavidad a su tamaño normal, pero acá ya no solamente hay líquido quístico, hay sustancia hipertónica. Espero 2-3 centímetros, vuelvo a aspirar. O sea, reaspiración. Por eso es para ir punción, aspiración y reaspiración. Y este fenómeno lo tengo que repetir varias veces hasta quedar yo convencido que he reemplazado todo el líquido quístico con sustancia hipertónica. Y una vez que estoy convencido, ¿qué vamos a hacer? La vamos a abrir, vamos a cortar todo lo necesario de la cavidad del órgano, de la membrana del órgano. O sea, el órgano que le hace membrana. Y luego, con una pinza, vamos a retirar esta bolsita. Ya salió y ahí está. Este es el procedimiento quirúrgico que para acordarnos se le dice PAIR. Entonces, este es el procedimiento. Ahí está el trocar. Aquí debe colocarse 2 pinzas para que no se derrame y este debe estar aislado. Esta es una laparoscopía con la cual yo no concuerdo, es otro tema que yo no concuerdo. Porque acá no tengo cómo fijarlo. Se me va a escapar, se me va a salir el trocar y el líquido se va a derramar. Miren, ni siquiera está aislado. Simplemente han hecho una punción y van a aspirar. Y cuando esto está así, con tensión aspira y va a quedar totalmente. Y esto tiene que hacerse varias veces. Aspirar, inyectar, aspirar, inyectar hasta que quede libre de líquido la cavidad. Muy bien. Este es el tratamiento de la cavidad. Cavidad grande. Se llama capitonaje. ¿Qué es? Tenemos que suturar desde el fondo. Acá, esta es una representación de una primera capa del fondo. Y aquí pondré pues 3, 4, 5 hileras
en la misma capa para juntar esta pared. Luego salgo un poco más afuera, hago igual varios puntos, lo necesario para que estos dos paredes se me acerquen y que no me quede cavidad. En este caso hemos puesto solamente 3 y el último, los bordes, pero acá puede haber 4, 5, 6 hileras dependiendo de la profundidad de la cavidad. Y al final nos va a quedar así, cerrado. Entonces se llama capitonaje. Epipoplastía, cavidad muy grande, no puedo acercar. Por lo tanto, vamos a llevar el epiplon y vamos a suturar los bordes, porque este epiplon tiene la capacidad de aspirar el líquido seroso que va a llorar en la cavidad, porque acá también la condición es que no dejar cavidad, porque aquí va a seguir drenando el líquido seroso. Y acá el líquido seroso va a ser aspirado por el epiplon. Pues esa es su función. Otro procedimiento. Cavidad muy grande, de larga evolución. A veces hemos encontrado pues una telita del segmento derecho. Entonces se hace la famosa Eyde-Rux, porque sabemos que este va a tener una evolución pues, de 6 meses, 7 meses. Entonces, para que cierre, ¿qué se hace? Este segmento proximal que ha sido separado el distal que ha sido separado del yeyuno, se lleva y se sutura a la cavidad. Y el segmento proximal se sutura en la parte distal y tenemos la famosa Eyde-Rux para el tratamiento del quiste hidatídico. Esa es otra forma de tratarla. Luego, la jareta o los puntos simples. Cavidades pequeñas, puntos simples y se cierra con facilidad en cavidades pequeñas y tenemos el cierre primario. Y con jareta, ¿qué significa? Se sutura alrededor, se tracciona el punto y se cierra la cavidad. En cambio acá es puntos separados, ¿no? Ese es el punto simple. Luego tenemos la famosa marsupialización. Extirpado el quiste, se sutura los bordes para dos cosas. Para que no sangre y para que no se cierre. Y dejamos la cavidad abierta, por supuesto en cavidades pequeñas. Pequeñas y que no podemos juntarla, que no podemos acercarla. Y este es el más usado, la quistostomía o drenaje externo. Cavidad grande, un dren tubular dentro de la cavidad, fenestrado, o sea, con varios huecos, suturado la piel y esto va a salir progresivamente al exterior. Vamos a medir la cantidad de líquido seroso que va a salir. A medida que va saliendo en poca cantidad, al final se va a retirar. Pero este tiene una morbilidad alta. El paciente a veces tiene que estar con este dren 3, 4, 5 meses. Para evitar esto, se hace esto. O esto. Entonces el paciente se opera y se va a su casa en 10 días, 15 días. En cambio, en este caso, mucho tiempo. Muchas veces el paciente tiene que irse a su casa con su dren y manejar en su casa. Esos son los procedimientos quirúrgicos existentes y, por favor, apareció el drenaje percutáneo, que también le han llamado PAIR. Está muy bien, pero ¿en quién hacen? ¿En qué consiste? Quiste hepático pequeño, menos de 5 centímetros, aguja recta, punción, aspiración. Se lleva al microscopio para que le den el diagnóstico. Inyección, otra vez punción, aspiración, hasta que se reemplace la pequeña cantidad de líquido que hay dentro de la cavidad quística. Y finalmente, sacan la aguja y se acabó el procedimiento. Por supuesto, este es en quistes pequeñitos y con esto lo que han hecho es, no van a evacuar ni siquiera la membrana adventicia, lo que están tratando es de matar la adventicia y matar el quiste,
para que se calcifique. Entonces, todo depende de los criterios, ¿no? Hay médicos que están haciendo esto. Y el otro es el PAIR-PEVAC, que es lo mismo, pero en lugar de colocar una aguja recta, hacer todo el procedimiento y salirse, dejarlo, acá colocan un catéter. Hacen los mismos pasos, después de terminado, el catéter se queda para que sea evaluado a las 24 o 48 horas. Si ya no sale ningún líquido, el catéter lo retira. Esa es la variedad PEVAC. Entonces, solamente varía del PAIR del simple, porque es una aguja recta, se termina el procedimiento y se va a su casa. El otro le dejan el catéter. Y las cirugías radicales, les decían antes, no. Muy sangrante, quieren sacar el borde hepático que está alrededor del quiste, demasiado sangrante, terminan chocados y no es necesario. Ninguno de ellos. Inclusive están descritos las segmentectomías hepáticas. El quiste bien drenado va muy bien. No es necesario este tipo de cirugías. Las complicaciones del quiste diatídico, por supuesto, se infecta, ¿no? El Garvi 4 con pus, apertura con fístulas, puede reventarse la cavidad peritoneal. Nosotros en junio, no sé esos pacientes dónde estarán, el doctor Fernández puede dar fe. En junio hemos tenido 2 pacientes sembrados totalmente, abdomen y tórax. Uno de ellos recibió un golpe, el otro no sabemos por qué se sembró de esa forma. Esos pacientes, como se vino la cuarentena, ya lo hemos perdido en este momento. Puede evacuarse el tórax, puede evacuarse la vena cava inferior, es una tragedia, y comprimir conductos biliares si el quiste diatídico es grande, pues es compresivo. A veces viene con ictericia, por compresión de la vía biliar, o de la vena porta, o ruptura de la víscera. Hoy día la gente joven confía mucho en esto. O sea, se puede evacuar el quiste por vía laparoscópica. Si se revienta, no importa. ¿Qué hago? Le doy tratamiento. Es controversial. Unos dicen 30 días, otros dicen 90 días. Preoperatorios para protegerlo. Si al momento de hacer la quistectomía se me derrama el líquido, le voy a dar en el posoperatorio lo mismo. Entonces, se supone que el quiste las cabecitas deben morir. Lo que no hay es estadísticas. ¿Qué pasó? De si efectivamente hay o no hay sembrío o sembrado de escólisis en la cavidad peritoneal usando estas medicinas. Lo que sí es cierto es que si nosotros damos estos medicamentos a un paciente portador de quiste que tiene menos de 5 centímetros de tamaño, se calcifica. O sea, estos medicamentos tienen la capacidad de penetrar la membrana cuticular del quiste. Entonces, el quiste muere y se calcifica. Cuando está calcificado, ya el quiste está muerto, ya no hay quiste vivo, ya no hay escólisis vivos. Entonces, esta es una opción que yo no confío mucho, preferible hacer por vía abierta, pero ahí está la opción. Muy bien, pues ese es el tema que les quería presentar sobre estas patologías importantes del hígado: absceso hepático mediano y quiste hidatídico. Gracias por mi parte y espero preguntas. Doctor, ¿se me escucha? Sí. Quería preguntarle si puede repetir cuál es el escovicida de elección que se usa en el tratamiento quirúrgico. El cloruro de sodio al 33%, esa es la que se usa muy bien.
se compra, pues creo que se compra 50, 60 ampollas. Y primero con eso se embibe la grasa la gasa para aislar, y se tiene en otro frasco para reemplazar la cavidad. Ese es el escovicida que se usa. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos?